Para 1519, a la entrada de Hernán Cortés al mandato desde España, trajo 14 caballos, de los cuales los criollos los veían como monstruos acorazados. Para 1574 se dio el primer uso del reglamento oficial de la charrería en España. Esto nos dio mucho auge dentro de la misma charrería en México después de tanta conquista, después de habernos creado muchas cosas y muchos cambios. Para 1619 el señor Luis Tovar dio 20 permisos para criollos, 22 permisos aproximadamente para criollos, mestizos e indígenas que podían montar a caballo y generar la charrería. Años después, muchos años después, para el Porfiriato se generó la primera forma de ver a la charrería como un deporte, no como nacional como lo vamos a ver después, pero sí es como parte revolucionario. Esta parte nos hace una remembranza que formó parte del ejército. Sí, no reciben un sueldo como tal, pero son partes fundamentales de ello. Después del Porfiriato se generó la Asociación y la Federación Mexicana de Charrería, que esto es sumamente importante para nosotros los charros o para aquellas personas que son charros y que saben cómo ver la forma sociológica de esta naturaleza, o haciendo oficialmente en Hidalgo, en aquellas épocas, en el estado de Hidalgo, el primer lienzo como tal. Después lo secundó el estado de Puebla y hasta el estado de México. Hasta nuestras fechas sabemos que este contexto sociocultural es una forma bella de naturalizar las cosas y ver una poca de historia. Vamos a ver un poco de historia con mis compañeros. El de charro se compone de sombrero, camisa, corbata, faja, cinto o cinturón, chaqueta, chaleco, pantalones, botines, chaparreras y espuelas. Existen 4 tipos: de faena, de media gala, de gala y de etiqueta. Don Ponciano Díaz, que fue originario de la hacienda de Atenco en el estado de Hidalgo, fue quien impulsó e incrementó la charrería, convirtiéndolo en un espectáculo de valentía y pericia, dándole el poder de ser digno de admirar. Combinaba la charrería con la tauromaquia, y fue el primero en ejecutar la suerte de banderillas a caballo, misma que fue creada por don Ignacio Gadea. En la época de la colonia, los indígenas eran humillados y marginados por no utilizar ningún tipo de animal, en específico el caballo. El primer permiso que se autorizó fue por Diego de Gamboa de Velasco. Él autorizó a 22 indios poder montar a caballo y poder mover más de 100 cabezas de ganado. Esto fue en Trito de Pachuca, el 16 de septiembre de 1619. En 1555, el virrey Don Luis de Velasco utilizó la primera montura mexicana, que hoy en día se utiliza. Por otro lado, el romanticismo charro no se refiere a sus mujeres, sino más bien a sus tierras y a sus animales. El ejemplo de esto son los corridos, las poesías y otros arrebatos líricos típicos de los charros que llenan de folclore. El mariachi es el grupo representativo de los charros, son la música. Son agrupaciones compuestas de mínimo 3 integrantes que usan guitarra, guitarrón, violín y trompetas y pueden utilizar una cantidad indefinida de estas o no utilizar algunos. Existe algo llamado charrorrima. La charrorrima son pequeños versos que se usan a manera de refranes o pequeños piropos, y un ejemplo versa así: no más agarro este pial, chaparrita consentida, y de alcanzo en el corral, pa' que sepa lo que es vida. Hablando del contexto sociocultural dentro de la charrería, son silogismos, palabras, vestidos, formas naturales de crear una cierta irrigación en el lenguaje. Este lenguaje nos está diciendo cómo es que se forma, cómo es que se crea y cómo es que se destruye la misma tradición. Esta tradición se generó desde los tiempos de nuestros antiguos ancestros, haciéndolos que sí, efectivamente, es una forma de ver a la sociedad desde su perspectiva hasta su forma natural de crear las cosas. Efectivamente, se ha catalogado desde el 2015 como una forma natural de ver al deporte. Y sí, es un deporte porque la UNESCO lo ha generado como tal un deporte nacional en México. Hay que estar orgullosos de este deporte, dado que es muy importante saber que sí, somos parte de la charrería y la charrería es parte de nosotros, tanto en su música, como en sus contextos, como en la forma en cómo se desenvuelven. Estos contextos nos llevan desde antiguos, desde la forma de cómo ligar, de cómo entretener, de cómo sacar adelante a un país. Estos ejemplos nos hacen detonar que son parte maravillosa de nuestra vida, generando así un gran ímpetu, una gran producción dentro de esta forma de la charrería. La charrería no es solamente un deporte, es un estilo de vida, es una forma natural de ver las cosas, es algo impresionante de que todo mexicano debería de estar orgulloso hasta cierto punto, generando así puntos de opiniones desde el Porfiriato hasta nuestras épocas. Actualmente existen lienzos en la Ciudad de México,
México, en cualquier estado de toda la República, que han sido gran parte de nuestra cultura, generando así una importancia de nuestro país. Hay que estar orgullosos de todos los deportes como tales, que nos apasionen, que no nos apasionen, que nos gustan, que no nos gustan. Al final vamos a crear este grado de conciencia de que sí, el contexto sociocultural que hemos generado a partir de todo este ámbito sociocultural dentro de la charrería nos hace ver y nos hace creer que somos parte de este país. Gracias.